Un cordial saludo a todos. Vamos a iniciar este primer video que había quedado pendiente del encuentro virtual que íbamos a tener, pero no pudimos por lo inconveniente de la plataforma. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca del ejercicio físico y sistema esquelético. En esta primera parte vamos a hablar más que todo de la parte anatómica, y la segunda parte del video sí vamos a hablar un poco de algunas relaciones de ejercicio físico y el sistema esquelético, especialmente con la densidad mineral ósea. Eh, Debemos entender de que el sistema esquelético o matriz ósea está conformada por dos aspectos. Uno que es la matriz orgánica, que equivale un 50% del peso de ese sistema óseo. Es decir, nuestro cuerpo está compuesto por agua, por músculo. Los músculos principalmente están conformados por agua, por huesos, y esos huesos lo que pesan, el 50% está compuesto por matriz inorgánica. Está compuesto por fosfato, calcio, magnesio, bicarbonatos, entre otros. Y, por ejemplo, el calcio y fosfato que forman los cristales de hidroxiapatita. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. Eh, bueno, la otra parte es la parte orgánica, que son fibras de colágeno, eh, una sustancia amorfa, esa sustancia de colágeno, y que con el tiempo, al unirse con esta hidroxiapatita, es lo que se forma la osificación, al unirse el colágeno y estas sustancias de calcio y fosfato. Contiene glucoproteínas, fibras de colágeno tipo 1, y hay otros tipos de fibras que componen esa matriz orgánica, tipo 2, otros dicen que el tipo 6 también. Eh, entonces lo importante de este aspecto es conocer que la matriz ósea está conformada por dos, inorgánica y orgánica. Eh, a nivel general, esto lo recuerdan ustedes de la matriz de la médula ósea roja. Esta es la que se encarga de formar las células sanguíneas. Recuerden que una de las funciones del hueso es formar las células sanguíneas. Aquí en la médula ósea roja, donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y este proceso se denomina hematopoiesis. Otros autores lo denominan como hemopoiesis. Hemopoiesis es este proceso en el cual la médula ósea roja produce estas células. También se producen adipocitos, que son conocidos comúnmente como las células grasas, fibroblastos y macrófagos. Estos están presentes inclusive desde los huesos fetales, desde aproximadamente la sexta semana ya comienza a haber un poco de médula ósea roja, sexta semana de embarazo. Se encuentran en huesos como las vértebras, el esternón, las costillas, el cráneo y algunos extremos de los huesos largos como el fémur o el húmero. En esta imagen pueden ver ustedes que se encuentra el endostio, que es una capa interna que cubre el hueso compacto, y igualmente tiene una capa externa. Aquí la tenemos la capa externa que se llama periostio y la capa interna que se llama endostio. Cabe recordar que en estas capas hay unas células que son las que se encargan de la remodelación y la reabsorción del hueso, especialmente en la parte externa y la parte interna. En estas capas se encuentran unas células que ustedes ya conocen, que son los osteoblastos. Estas son las células formadoras del hueso, sintetizan y secretan una fibra de colágeno. Es decir, los osteoblastos secretan esas fibras de colágeno y unos componentes orgánicos necesarios para producir esa matriz extracelular de tejido óseo. Es decir, esas células, los osteoblastos, liberan una matriz conformada por colágeno, y al unirse con la hidroxiapatita compuesta por fósforo y por calcio, esa unión es lo que produce la osificación del hueso. Se compacta y se produce esa osificación.
Aquí en este ejemplo tenemos, por ejemplo, eh, los osteoclastos. Que los osteoclastos, ¿quiénes son? Son unas células mucho más grandes, derivadas de una fusión de al menos 50 monocitos, que es una tipo de célula de glóbulo blanco. Recuerden ustedes que los glóbulos blancos son los encargados de combatir las bacterias, los virus que llegan a nuestro organismo. Entonces, estos osteoclastos son ese tipo de células y se concentran en el endostio. ¿Dónde es el endostio? Recuerden esa parte, que es la parte interna. Entonces, en esta parte es donde se encuentran ubicados más los osteoclastos y ellos se encargan de hacer una reabsorción del hueso por medio de unas enzimas lisosómicas y ácidos. Que estos ácidos que ellos liberan, los osteoclastos, esos ácidos que ellos liberan, lo que hacen es, por así decirlo, como descomponer o digerir las proteínas y los componentes que componen el hueso. Entonces ellos lo que hacen es ese proceso en esa parte interna del hueso. Esta descomposición de la matriz celular es lo que le llaman reabsorción ósea y es parte del desarrollo, el crecimiento y mantenimiento pues, del hueso. En este ejemplo vemos cómo los osteoclastos son los que se encargan de comenzar a reabsorber esos minerales del hueso y con el tiempo los osteoblastos, que son los precursores del hueso, son los que llegan y se ubican en ciertos sectores, liberan la matriz, esta celular compuesta por colágeno, junto con la hidroxiapatita que tiene calcio y fosfato. Ahí es donde se absorbe el calcio y el fosfato proveniente de la alimentación. De ahí es la importancia de consumir alimentos ricos en fósforo, en calcio, para que sean reabsorbidos y ayuden a la reparación o a la construcción de hueso. Aquí en este proceso estas células, por así decirlo, mueren. Estas células, los osteoblastos, se llenan a su alrededor de esa matriz, se osifica y en el proceso ellas mueren. Es lo que comúnmente ustedes ven en los huesos, ese tipo de huecos o perforaciones, son esos espacios que habían células y murieron en ese proceso de mineralización ósea. Aquí en esta gráfica podemos ver un poco más los picos de crecimiento. Tenemos aquí el incremento de la talla y la densidad mineral ósea, tanto en hombres como en mujeres. Veamos aquí en mujeres y vemos que las mujeres en su talla y también igualmente para los hombres, primero ellos tienen un pico de crecimiento en estatura y luego si viene el desarrollo del mineral óseo, un aumento en la densidad mineral ósea. Pues primero crecen los jóvenes en estatura y luego si viene la densidad mineral ósea, el aumento en la densidad, que en las mujeres está aproximadamente sobre los 18 años hasta los 20 años. Los hombres igualmente es un poco similar al de las mujeres, pero es un poco más tardío. Es decir, primero ellos crecen en estatura sobre los 16 años, a diferencia de las mujeres que sobre los 14 años, su pico de estatura, de crecimiento óseo, los hombres sobre los 16 años, y posteriormente viene un aumento en la densidad mineral ósea. Aunque en los hombres este pico de crecimiento se alarga un poco hasta los 24 años, algunos autores proponen. En esta gráfica parece ser para algunos una radiografía, sin embargo es hecha a computador, pero aquí tenemos unas radiografías. Podemos ver unos espacios como en blanco, como si uno dijera, no, el hueso está en el aire, está suspendido. Y tenemos unos huesos de unos niños de 2 a 3 años y van aumentando la edad. ¿Qué debemos comprender? Que las radiografías lo que hacen ver es el material compacto, el hueso compacto, en los aspectos sólidos del hueso. Entonces eso es lo que se ve.
y aquellos aspectos que están conformados por principalmente por agua, como el cartílago o el hueso esponjoso, principalmente el cartílago, los tendones, los músculos no se ven. Entonces aquí podemos ver que es como si estuviera suspendido, pero realmente no es que esté en el aire, sino que aquí hay cartílago o hay membrana del mesenquima que todavía no se ha desarrollado y, y con el paso del tiempo, con el desarrollo de la maduración, con factores de ejercicio, entonces se produce lo que se llama la osificación endocondral, que el cartílago que se encuentra aquí en estos espacios, este cartílago se termina convirtiendo en hueso compacto o en hueso esponjoso. Entonces vemos cómo poco a poco aumenta. Esta línea que aparecen acá en estos espacios, por ejemplo en esta gráfica vemos una línea. Esa línea lo que indica que aquí en este espacio tenemos hueso compacto, aquí esta línea es una zona que se llama la zona de crecimiento y aquí tenemos ya un cartílago, hueso esponjoso, y en este espacio que está en negro, ahí muy seguramente está el cartílago hialino que no se ve. Es un cartílago avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene un aporte suficiente de nutrientes, de alimentación, de vasos que lo nutran. Por lo tanto, el daño en los cartílagos es un daño, por así decirlo, eh, que no va a tener una reparación natural, que no se va a recuperar. El cartílago que se daña, entonces terminará prácticamente igual o más dañado a menos que se realice un proceso de tratamiento quirúrgico. Uno de ellos es, por ejemplo, infiltraciones o tratamientos con células madre para tratar de reparar ese cartílago o ya si el daño es muy degenerativo lo que hacen es reemplazar todo este aspecto por una prótesis. Eh, Tenemos aquí una máquina que se llama comúnmente DEXA o densitometría, que lo que hace es hacer ese tipo de valoraciones. Por ejemplo, aquí tenemos eh, la columna, las vértebras de la columna, y estos son gráficos que arroja ese sistema de valoración, el DEXA. Aquí está mirando, por ejemplo, la vértebra lumbar 1, vértebra lumbar 2, vértebra lumbar 3, 4, y lo que hace el DEXA es hacer una comparación de sus vértebras con un promedio, con un estándar de la población y le dice al sujeto cómo se encuentra. Por ejemplo, el sujeto, el estándar de la población dice que tiene un valor, por ejemplo, de 1,3 y este sujeto se encuentra con una densidad ósea de 1,4 y aquí lo grafica en este punto. Estos los valores son los valores críticos, por ejemplo, personas que tienen osteoporosis, osteoartritis, y ya aquí personas un poco con mejor calidad de hueso, un hueso más sano, y aquí es como el óptimo, entonces se encuentra muy bien en este punto que refleja. Aquí tenemos también, por ejemplo, otros valores a nivel de los brazos, a nivel de la pierna. Este examen de densitometría evalúa todo el cuerpo y arroja valores de cómo se encuentra a nivel óseo, a nivel general. Por ejemplo, este sujeto se encuentra sobre el promedio de la población. Ya donde sus valores, sus registros se encuentren sobre esta línea o por debajo, tenemos problemas de densidad ósea eh, muy, 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 muy prevalente en personas de tercera edad o en personas que tienen patologías de ese caso. Aquí tenemos una gráfica donde está el corte de la cabeza de un femoral y una serie de líneas de fuerza dentro del hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que el hueso no soporta la fuerza de forma vertical en una sola misma dirección, sino que tiene una serie de líneas, y aquí las pueden ver ustedes, una serie de líneas que son las que indican que las fuerzas que el hueso soporta son distribuidas en diferentes direcciones, tiene diferentes sistemas de resistencia de resistir el compacto, el impacto de los ejercicios o las actividades, por ejemplo, líneas de compresión, líneas de tensión, líneas de torsión, entonces todas esas líneas nos indican la capacidad del hueso para soportar y tolerar bastantes tensiones, de la importancia de la actividad física, los ejercicios
que realicemos, si soy inactivo, si soy moderadamente inactivo o activo. Bueno, muchas gracias.